Casa giratoria. En el mundo normal, para girar necesitarías un eje. Pero en el mundo de Paul Klee de color coral, las casas giratorias no tienen eje, tienen perfume. Tienen razón los perfumes y yo soy la chica de las pitayas. Recorro la ciudad buscando pitayas. No tengo eje. Cazo pitayas, acumulo pitayas. Las almaceno en el zakizamí de la casa giratoria del mundo de Paul Klee. No tengo eje. Tengo añicos de perfume. Vivo como bandida, salteadora de caminos. No giro sobre mi eje, giro sobre mi limbo, giro sobre mi filo. Vivo en el zakizamí de la casa giratoria en el mundo de Paul Klee y de la fe. Tienen razón los perfumes y yo soy la chica de las pitayas. Y el giro es un amago de magia, el color es una puerta. El sol parnasiano de Paul Klee, que es el sol impresionista de Claude Monet, es el sol que vine a ver y me quedé. Amanezco, existo y anochezco en el zakizamí de la casa giratoria en el mundo de Paul Klee. Acabo exhausta después de rodar por la ciudad como esférica sed buscando puertas. En el mundo normal, para girar, necesitarías un eje. Pero yo soy una bandida de ejes, y vosotros salteáis los caminos. Y yo soy una ladrona de ejes, y vosotros sois bellos, abrid las puertas. Tienen razón los perfumes y yo soy la chica de las pitayas. No sé si tengo alma. Y no sé qué hago en el zakizamí acaparando pitayas, espolvoreando pitayas con añicos de perfume. Y no sé qué hago. Y no sé qué hago en el mundo normal. Y no sé qué hago. Y no sé qué hago en el mundo. Buena manera de arrancar, ¿no? Hemos entrado en este episodio de Verso y Reverso por la puerta grande de esa casa giratoria de Berta García Faet. Es un poema incluido en Corazonada, su último libro de poesía publicado por La Bella Varsovia. Por si tienes curiosidad, está inspirado en el cuadro Casa giratoria de Paul Klee, y le permitiremos a Berta la licencia poética de esos últimos versos porque es innegable que sí sabe como mínimo una cosa que hace en el mundo: escribir. Tenemos el qué, vamos a ver si averiguamos el por qué. Pues te diría que para mí la escritura poética o no poética es primero de todo una pulsión, ¿no? Es un poco lo que hago, yo diría que inevitablemente, a lo que tiendo desde pequeña, y más bien entenderlo, si es que acaso lo entiendo, es algo que está sucediendo muchos años después, ¿no? Después de que comencé a escribir. Quizás la pregunta sería ¿por qué poesía y no otro género literario, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, aparte de la pulsión, pues hablaría un poco de cuáles son las convenciones del género literario de la poesía lírica, que son convenciones que hoy en día se están discutiendo y se están problematizando, pero todavía digamos que son como el eje, ¿no? Y tienen que ver con la brevedad de los textos, con la subjetividad, la expresión de sentimientos, etcétera, y con la figuración retórica. Entonces, digamos que esos tres elementos a mí me vienen muy bien porque, no sé cómo decirlo, me parece que pienso en pequeño. Para mí los poemas son pequeñas esculturas o pequeños cuadros. Me puedo tirar meses y meses puliendo, rayando, tachando, cambiando, siempre como a un nivel muy, pues muy micro, ¿no? Entonces, digamos que se condice bien con mi naturaleza y con mis tendencias, lo que se espera del género de la poesía. Ahora, en el ensayo defiendo que la poesía no es más que, pues eso, un género literario con su historia, con sus códigos, etcétera, pero que existe otra cosa que es el pensamiento poético, y el pensamiento poético se da en todos los géneros literarios y
incluso fuera de la literatura, se da en otras artes, como las artes visuales, musicales, y por supuesto se da en disciplinas del conocimiento, tales como filosofía, sociología, física, biología, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento poético tiene que ver con una búsqueda de la belleza, que puede ser belleza fea, eso no importa, el caso es que hay una conmoción estética, y con una manera de razonar que va más allá de lo meramente racional, ¿no? Tiene que ver con, bueno, pues con el hallazgo, con el descubrimiento, con la aventura, con el ensoñamiento, y bueno, pues por ahí va la cosa. Ujú, ujú. Y en mucha de tu poesía hablas de ti, ¿no? Y bueno, o parece que hablas de ti, y es un yo muy potente, ¿no? Incluso te nombras a ti misma algunas veces. ¿Vuelcas en la poesía tu yo? ¿Es muy personal o es más una construcción que tomas a cierta distancia, ¿no? En algunos casos. Bueno, creo que tomar el yo tiene que ver con que la mayoría de los poemas toman el yo, ¿no? Entonces, si tú como lectora te formas leyendo esa tradición, pues acabarás replicándolo, ¿no? Ahora, ¿quién es ese yo? ¿Es mi yo biográfico? ¿Es un yo inventado? ¿Es una mezcla? ¿Es algo que no se puede conceptuar como tal? Ujú, De nuevo, son preguntas como bastante abiertas y que creo que solamente somos capaces de hacérnoslas una vez hemos escrito mucho, ¿no? ujú, Y por mi parte, la verdad que no tengo una respuesta muy cerrada, porque yo sí que siento que en mis textos de alguna manera me retrato o pongo toda mi vida o buena parte de mi vida ahí o de lo que soy como a lo máximo a lo que puedo llegar, ¿no? O mi buena versión, pero a la vez no creo que sea un retrato figurativo, no hablo de mi vida entre comillas, pues eso, verosímil o biográfica. ujú. No va por ahí, pero sí que pienso que estoy yo. Es un poco paradójico. Se te ve como, por lo menos se te lee como muy honesta, ¿no? Y muy que reflejas tu vida interior y tus pensamientos y lo que en ese momento tenías. Y por lo menos como lector, yo lo interpreto eso, como que te estoy conociendo al leerte, pero no sé si eso es realmente así, ¿no? No estoy tan segura. O sea, creo que como lector puedes conocerme, pero por la puerta de atrás, de una manera oblicua. Ujú, Mi poesía está llena de, entre comillas, mentiras biográficas, ¿no? Hay mucha ficción, muchísima ficción, pero lo paradójico, lo curioso y lo que creo que sucede en la escritura poética de mucha otra gente, y también no poética, novelística, etcétera, es que a través de esas mentiras, a través de esas ficciones o cuajadas en ellas, están las verdades, ¿no? Lo que tú llamas honestidad para mí tiene que ver con una honestidad de, más vital, más de la actitud, ujú, y también tiene que ver con la honestidad estilística. ¿Qué quiero decir con honestidad estilística? Pues que cada escritor tiene sus retos y tiene sus trucos, ¿no? Y creo que hay que evitar los trucos. ujú, O sea, yo tengo mis propios trucos y cuando me veo recurriendo a ellos, recurriendo a lo que yo creo que ya me funciona, guiños o estrategias, pues cuando me veo ahí, me retiro. ujú. Es difícil de explicar, pero, o sea, es difícil de explicar la idea de que la honestidad sea estilística, fundamentalmente, y que a través de ella pueda haber una honestidad más amplia, más personal, ¿no? Pero es así. Ujú. Tú de alguna manera, bueno, te has autoprologado, has seleccionado poemas tuyos, ¿no? Cuando a la hora de editar, ¿tienes algún criterio para salvar o quemar tus propios poemas? ¿Tú lo ves y dices, este tiene que estar? ¿Es como muy intuitivo o hay un razonamiento o una conceptualización teórica detrás? Bueno, eso tiene que ver con la idea del libro, ¿no? Yo siempre digo que no escribo poemas, sino libros, aunque en realidad es un poco falso. También tengo poemas sueltos que no forman parte de la trama de ningún libro en concreto. Ujú, Pero en general lo que trabajo es la idea de libro, y de ahí, pues, no sé si decir de manera intuitiva, porque también tiene una parte racional, ¿no? El pensamiento poético, como decía, mezcla lo analítico y lo paraanalítico.
Mm, Bueno, pues poco a poco suelo ir comprendiendo qué significa este libro, cuál es su estructura, cuál es la mejor manera de poner los poemas unos junto a otros. Me preocupa mucho los efectos estéticos del orden, ¿no? Del orden de los poemas ujú. y cómo el significado de cada poema se ve afectado por el poema que lo precede y el poema que le sigue. Eso en cuanto a los libros. Otra cosa son antologías o selecciones y demás. Ahí, pues dependiendo de la publicación, lo he hecho junto a los editores o lo he hecho yo misma y los criterios han sido variados. Algunas veces tienen que ver con lo que pienso que le va a gustar más al público y otras veces tiene que ver con lo que me apetece a mí. Y en cuanto a lo del prólogo, creo que te refieres a un libro que se llama Corazón Tradicionalista, Ujú. que es una recopilación de mis 4 primeros libros, pero ahí, no o sea, no he dejado de incluir ningún poema, ¿no? Claro. Están todos que yo recuerde. Lo que hice una especie de introducción, porque claro, habían pasado muchos años y sí que sentía una diferencia entre, bueno, pues los primeros libros y lo que viene después, ¿no? Para mí, me empiezo a sentir identificada a día de hoy con lo que he escrito a partir de mi libro La Edad de Merecer, que es de 2015. Y claro, los 4 libros anteriores no es que reniegue de ellos en absoluto. De hecho, les tengo cariño, sobre todo porque gente a la que quiero y admiro les tiene cariño, ¿no? Pero me distancio un poco, me despersonalizo, ¿no? Son libros que no siento muy íntimos ahora mismo. Eras muy joven. ¿Eres esencialmente la misma o realmente has cambiado la manera de escribir tus poemas? Pues no lo sé, yo creo que eso lo tendrán que decir los lectores. Yo claro que noto cambios, pero como noto cambios en mí misma, ¿no? Pues no es lo mismo 20 años que 36, son búsquedas, son aventuras, uno va aprendiendo. Y en el caso de escribir, pues creo que la escritura plasma aventuras vitales, existenciales, pero también propiamente estéticas, aunque siempre lo estético es mucho más que lo meramente estético, ¿no? No es lo mismo lo que yo había leído a los 20 años que lo que he leído ahora. Ujú. Y bueno, mi poesía, pero creo que en general la poesía como género literario es muy intertextual, muy de dialogar con los demás, ¿no? Entonces, claro, cuanto más conoces, pues creo que mejor o con más profundidad y minuciosidad puedes dialogar, ¿no? A los 20 años, pues claro, yo no tenía ni idea, por ejemplo, de poesía latinoamericana. Y eso son mucha gente genial que me faltaba leer, ¿no? ¿Tú eres también de la idea de que para escribir buena poesía tienes que leer mucha poesía? Sí, por supuesto, pero no solamente en poesía, sino también en novela y en cualquier arte y en cualquier disciplina. Me molesta mucho, de hecho, me enfada profundamente esta idea que circula por ahí de que la poesía es elitista Ujú. o que cierta poesía, en la cual quien lo dice suele incluir la mía, es elitista porque no se entiende, porque tienes que conocer a muchos autores, tienes que haber leído muchísimo. Bueno, nadie dice que la física cuántica es elitista y para entender física cuántica también tienes que chuparte muchos años de leer y de estudiar. Creo que, pues, que es lo que hay que hacer, que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que dialogar, que hay que conocer y que hay que formar parte de la conversación. Y sí, en efecto, lleva tiempo, esfuerzo si se quiere, aunque no tendría por qué ser un esfuerzo. Espero que leer sea un placer, pero sí, lleva tiempo. En el episodio anterior le pregunté a Giovanni Collazos dónde situaba el momento en el que podía empezar a considerarse poeta, si es que existe un momento así. Y tenía curiosidad por saber qué piensa Berta sobre esa misma cuestión, porque, aunque más adelante verás que coinciden en un punto muy concreto de la poesía en español, entre ella y Giovanni hay mucha distancia en cuanto a procedencia, trayectoria y obra. Dos artistas muy diferentes y un mismo tema. ¿Qué te convierte en poeta? Y en un mundo creativo tan rebosante de producción, pero a la vez tan resbaladizo, ¿dónde está la línea entre lo amateur y lo profesional? Bueno, yo creo que eso es la mirada exterior, sobre todo,
Y a mí siempre me ha dado mucha vergüenza decir soy poeta. Me parecen palabras muy grandes, tanto soy como poeta, ¿no? Me queda grande y tampoco comulgo con esa manera de conceptualizar las cosas que me parece como muy, muy esencialista. En realidad yo prefiero decir que escribo, es decir, pongo el énfasis en la acción de escribir y sin determinar si es poesía u otra cosa. Ujú. Me gusta escribir, me dedico a escribir, es decir, a crear y también a reinventar y a dialogar, ¿no? También a veces me defino como lectora, porque creo que escribir no es sino la cara B de leer. Y bueno, el tema de amateur versus profesional me genera un poco de conflicto, pero no sé ni por dónde empezar. La verdad, el tema de la profesionalización es muy complicado porque tiene que ver con cuál es nuestro mundo, de qué manera un escritor vive materialmente, me refiero, cómo se gana la vida, Exacto. y eso tiene mucho que ver con, bueno, con el reconocimiento exterior, con la sanción de los otros, y es complicado y problemático. Ujú. Pero claro, sí que es verdad que hay una diferencia entre, no diré amateur versus profesional, sino diré una diferencia entre quien escribe para sí y quien escribe para publicar, o bueno, eso del para también se queda muy grande, queda muy teleológico. Quien escribe y publica, ¿no? Ujú. Quien escribe y publica forma parte de una conversación y está abierto y está contento y está feliz de que le lean los demás y le respondan, le comenten y que gire la rueda de la conversación infinita, ¿no? Y quien escribe para sí suele escribir más con una voluntad de autoentendimiento o autodesahogo, ¿no? No suele haber una voluntad de incorporar a un tú. En cuanto se incorpora al tú y se publica, pues creo que se convierte en otra cosa también porque sales al exterior, ¿no? Y estás mucho más expuesto quizás. Como te decía al principio del episodio, Corazonada es el último libro de poemas de Berta, pero no su último libro publicado, porque muy poco después apareció su primer ensayo, El arte de encender las palabras, editado por Barlin. Habría mucho que decir sobre este trabajo que a mí en parte me parece una declaración de amor a la poesía. Lo mejor es que lo leas, pero mientras tanto, que Berta nos haga una breve exposición de los propósitos cumplidos o no que estimularon este ensayo. Pues cuando empecé a escribir el libro tenía la idea de que iba a girar en torno a tres grandes temas. Uno, la relación entre poesía y conocimiento. Dos, la relación entre poesía y el yo, la vida, la biografía. Y tres, la relación entre poesía y política. Entonces, cuando escribí lo que ahora es el libro, me di cuenta de que solamente había llegado a cubrir la primera parte, poesía y conocimiento. Entonces he dejado los otros dos temas para más adelante y sin embargo ya he metido mi cuña y he hecho un pequeño resumen de cuál es mi posicionamiento en ambos temas. Entonces, digamos que sí que lo he contado, pero no lo he argumentado. Ujú. En cambio, la parte del conocimiento sí que la he argumentado, ¿no? Y la he desarrollado más. Ujú. Pero bueno, ya lo he dejado, digamos, apuntado porque sé que son opiniones polémicas y también me interesaba, bueno, pues quizás pelearme un poco. Eso te quería preguntar, porque ¿querías deliberadamente provocar de alguna manera o generar un diálogo? No deliberadamente, no es que busque pelearme, pero leo muchas cosas que me enervan o que me generan un gran rechazo y bueno, he tratado de responder.
Lo que pasa es que por el momento nadie me ha respondido con afán pugilístico, la verdad. Yo creo que lo que digo sí que es polémico, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la relación entre poesía y política, la mayoría de la gente que me rodea opina que la poesía en sí misma ya es profundamente política y en concreto anticapitalista por improductiva, ¿no? Porque va en contra de las lógicas del capital. Yo no estoy de acuerdo, no creo que sea necesariamente así. Ujú. Algunos poemas sí y otros no, pero por defecto no creo que la poesía sea antisistema. No creo que nada por defecto sea antisistema. Y en cuanto a la relación entre poesía o escritura y vida, pues la opinión más popular a día de hoy, desde los language poets y la que se llama ahora la poesía antilírica o antiexpresión, que viene de Estados Unidos pero que está aquí desde hace un par de décadas, Ujú. la idea es que no, la idea es que no hay yo, no hay sujeto, bueno, la famosa muerte del autor, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo Ujú. estoy en el punto contrario, lo que pasa es que también me aseguro de enfatizar que lo mío no es una tesis, sino una intuición o un convencimiento íntimo. Así es como funciona la poesía para mí y no pretendo que le sirva a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, para mí el estilo es el reflejo o la cuajadura de un temperamento. Es decir, sí que creo que el yo está en el libro, ¿no? Está en los poemas. Lo que pasa es que lo está de una manera no figurativa y que no tiene un afán de correspondencia, de espejo. Es un poco más complejo, pero sí que creo que las personas viven en sus creaciones. Las personas viven en sus creaciones y en ellas también quedan plasmados sus impulsos, comportamientos y actitudes a la hora misma de crear. Lo apuntaba antes Berta cuando hablaba de la honestidad estilística, y una parte de ello está en cómo el artista genera la obra. En este punto, seguramente te estará viniendo a la cabeza una pregunta muy simple. ¿Y tú? ¿Cómo creas tu poesía? Bueno, creo que en mi caso hay como dos grandes vías. Una tiene que ver con el torrente, que se condice más con el estereotipo de la inspiración, ¿no? Ujú. O del dictado. Esos poemas o esos textos que te vienen como de una, te vienen de golpe, te vienen rodados. Sucede poco, pero lo cierto es que sucede. Y son textos que después corrijo muy, muy poco. Y luego hay otro tipo de textos que pueden venir de ahí, del torrente, o que pueden venir de pequeñas notas, pequeños fogonazos, que tienen más que ver con un trabajo de tipo collage, de cortar y pegar, Ujú. y lo que hablaba antes del pulir, ¿no? Que a veces el pulir es cambiar una palabra o incluso cambiar una coma, ¿no? Pero que son muy fundamentales. No sé, yo me siento cuando escribo una especie de pintora minuciosa o de escultora minuciosa, embobada con el pequeño detalle, Ujú. y a veces también trabajo el texto un poco desde la composición musical. La palabra composición es importante porque da una idea de que hay partes, de que hay que organizar. ¿Y compones básicamente escribiendo o también en voz alta? Muchas veces lo hago al mismo tiempo. ¿Vas leyendo lo que vas escribiendo? Lo leo en mi mente y luego ya lo paso por el filtro de la lectura en voz alta, pero muchas veces no, porque creo que hay textos que tienen una vocación más de ser leídos a solas o en voz baja, quizás los textos más largos o que lindan más con la narrativa o con lo ensayístico. Y hay textos que, en cambio, parece que se hermanan más con el espíritu de la canción y esos son más para leer en voz alta. Ujú. ¿Y usas ordenador o lo escribes a mano?
Porque me acuerdo una anécdota de Galeano que decía que cuando empezó a escribir con máquina de escribir en aquella época, que él notaba que era un escritor distinto, ¿no? Que economizaba palabras, que usaba otro tipo, él se veía diferente y hasta se asustaba y volvía al boli, ¿no? Y a escribir a mano. Pues sí, la verdad es que son maneras muy distintas de escribir porque la herramienta, uno pensaría que es solamente el cómo, pero también afecta al qué. Entonces, en la máquina de escribir yo pienso que sería incapaz de escribir así porque implica que no puedes borrar, o si borras tienes prácticamente que empezar de nuevo, Uh-huh. o si borras y quieres seguir, tendrás que convivir mientras escribes con el tachón, ¿no? Y ves a la vez lo que has descartado. Entonces, el ordenador es un poco distinto porque te permite, por supuesto, borrar y borrar las huellas de lo que has borrado, pero también permite el copiar y pegar, ¿no? Lo que hablaba antes del collage. Entonces, la compu enriquece esa escritura no fragmentaria, más de collage. Uh-huh. Y escribir a mano, bueno, pues en teoría es un poquito más orgánico, aunque en mi caso escribir a mano suele ser apunte, suele ser una lista y luego ya tengo que componerlo y entonces eso lo suelo hacer en el ordenador. Tú has recibido el Premio Nacional de Poesía joven, Miguel Hernández, en 2018, ¿no? ¿Y qué suponen los premios en tu vida profesional, ¿no? Como poeta? ¿Es algo que te ha catapultado, te ha permitido llegar a gente que de otra manera no habrías llegado? Bueno, los premios para empezar me permitieron publicar. Uh-huh. Esos primeros 4 libros, yo ahí estaba en mi casa, en Valencia, no conocía a ningún escritor ni escritora, prácticamente no conocía a nadie que leyera o que leyera poesía. Estaba muy aislada en ese sentido, ¿no? Tenía otra vida, estaba en otro universo. Y claro, ganar los premios que gané, pues me permitió un poco entrar en conversación con otra gente que escribía y fueron sumamente importantes. Además, lo económico para un estudiante, pues esos dineros pues vienen muy bien y me Uh-huh. permitieron pues viajar y comprar muchísimos libros, ¿no? Eso en cuanto a los 4 primeros libros. Después vino La de Merecer y después vino Los Avances Favoritos, que como dices ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Uh-huh. y bueno, fue muy importante porque, bueno, simplemente por eso, por la visibilidad, que parece una tontería, pero es que la visibilidad es la posibilidad de formar parte de una charla, Uh-huh. de empezar a hablar con otra gente y eso es muy importante. La cosa es que te lean, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que te da el premio es que tú entras en la conversación de una manera un poco más explícita, Uh-huh. lo cual no significa que la gente que no tiene premios no esté deseando y tenga toda la capacidad, todo el talento y toda la necesidad de formar parte de la conversación pública, ¿no? Uh-huh. Entonces es una especie de atajo para empezar a llegar ahí, pero por supuesto hay que quitarle el peso, ¿eh? O sea, no es más que una cosa práctica, no significa que tú seas mejor o peor, para nada. Y ahora que mencionas los salmos fosforitos y el diálogo, es un diálogo con Trilce, ¿no? De César Vallejo, tu libro. Ujú. ¿Por qué elegiste ese libro realmente? Porque es un libro que no es fácil, ¿no? Al principio. Y me llama también la atención que otros poetas como Giovanni Collasos, por ejemplo, que también habla mucho de César Vallejo y de Trilce, y creo que escribís vosotros dos poesía totalmente diferente. Entonces me llama la atención ese vínculo con este libro en particular. Bueno, en realidad Trilce es, si no el libro más importante, uno de los más importantes del siglo XX y por supuesto de la vanguardia, ¿no? Uh-huh. En cierta manera es una elección obvia, pero es verdad que depende de cuál sea tu proyecto. Y mi proyecto giraba en torno a una pregunta que yo me hacía y que todavía me hago y que ha vehiculado, yo creo que pues toda mi creación y también mi trabajo académico y como lectora, que es la pregunta por la paráfrasis, que en el fondo es la pregunta de por qué la poesía y no otra cosa
y siendo otra cosa otros géneros literarios, otros géneros del conocimiento o incluso contraponiéndola al silencio, ¿no? ¿Por qué la poesía y si el lenguaje poético puede, entre comillas, traducirse al lenguaje no poético? Es una pregunta que, por supuesto, también tiene que ver con la pregunta de cómo leer poesía. Ujú. Si yo te doy un poema, ¿qué vas a hacer con ese poema una vez lo leas? Lo interpretas, pero ¿cómo lo interpretas? ¿Lo parafraseas? ¿Lo glosas? ¿Te lo llevas a tu terreno? ¿Escribes otro poema? En fin, para mí es una pregunta fundamental y bueno, me parecía que Triste era el libro perfecto para llevar esa pregunta a la práctica, ¿no? Ujú. O sea, si tú coges un poema de estilo coloquial, que no tiene tropos o que tiene tropos perfectamente descodificables por racionales o por cliché, no hay mucho espacio para jugar a la traducción homolingüística, mientras que si coges un poema completamente loco, la cumbre del vanguardismo, pues ahí sí que hay espacio para preguntarte, oye, ¿esto qué significa? Y con qué palabras puedo dar cuenta de ese significado o acaso no se trata de encontrar un significado, sino de encarnarlo o dar una versión propia. En fin, hay muchas posibilidades, pero digamos que era el libro perfecto para ello. Y tú hablas también del temperamento, de esa conexión entre el lector y el escritor y el poeta, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de persona crees que conecta con tu obra? Es una buenísima pregunta. Em, bueno, empecemos por decir que es difícil resumir a una persona, ¿no? Mm. Entonces, el libro es una especie de metonimia de la persona, pero no es una parte cualquiera, es una parte muy especial. Es una parte en la que la persona pone lo mejor de sí misma y trata de llegar a los límites de su propio raciocinio y de su, bueno, y de su propia existencia, ¿no? Entonces, es una parte como muy cargada y por eso tanta gente ama los libros en contraposición a otras formas artísticas, me parece, porque hay mucho ahí que uno puede cuajar desde lo íntimo. Entonces, en el caso de mis libros, ¿con qué tipo de persona conecta? Bueno, pues supongo que para empezar, mis lectores, yo pienso que deben ser bastante juguetones y alegres, Ujú. porque libros están llenos de placer y de bromas y de diversión y de baile y de cántico. Entonces supongo que es gente que no está necesariamente buscando un mensaje, ¿no? Un aprendizaje, que va a disfrutar del proceso. Y más allá de eso, no sé, supongo que hay una variedad, pero tiene que estar ese espíritu, yo creo que chispeante, un poco disfrutón. Sí, yo también lo veo así. Y de hecho me gusta mucho el uso del humor que tú tienes en tu poesía, que es que normalmente cuando la mayoría, no sé, bueno, no sé si la mayoría, pero hay mucha poesía que es muy densa, muy triste, muy profunda, muy y a veces está muy bien leer algo que sí que es profundo, pero usa el recurso a veces del humor, ¿no? Bueno, puede decirse que no hay nada más serio que el humor, ¿no? Exacto. No hay nada más difícil que el humor. Para mí el humor es fundamental en sus múltiples formas. Desde pequeña me encanta el humor absurdo y cuando lo descubrí de adolescente en el teatro del absurdo y teatro del pánico y demás, pues me cautivó, ¿no? Dije, wow, esto es lo que más conecta conmigo. Esta persona soy yo. Em, pero bueno, sí que me parece que hay que discutir la dicotomía entre bazos y pazos, ¿no? Yo pienso que mi poesía es profundamente sentimental, Ujú. em, y a la vez hay pensamiento, la verdad. Yo estoy ahí cuajando mis posturas filosóficas y mis peleas y estoy dialogando con gente que supuestamente no escribe poesía, ¿no? Yo estoy haciendo una propuesta sustantiva de visión del mundo. Por ejemplo, en el poema de Esto no es un poema feminista, ¿no? Es un posicionamiento muy claro y muy político incluso, pero lo haces con un tono
que yo como hombre que lo leo, o sea, me encanta porque me estás hablando a mí y de una manera muy diferente, ¿no?, a lo que es el discurso normal. Me llega desde el humor, pero me llega, es un mensaje potente, ¿no? Pues qué bien, me alegro. Y me llamaba la atención el poema Autorretrato vía búsqueda en Google, Ujú. que también tiene su toque de humor, pero pinta a una persona y me da la curiosidad de saber si eran basado en tus propias búsquedas en un verano o fuiste buscando búsquedas de otras personas. ¿Cómo lo montaste ese poema? Porque es bastante original y incluso no sé si es un pasatiempo ligero o es una vía a explorar. Bueno, para mí no es ligero, para mí ese poema tiene mucho peso. Es lo que estábamos hablando del humor serio. O sea, son aporías, ¿no? Lo pesado y lo ligero, lo humorístico y lo serio. Para mí está todo junto y quizás ese poema sería un ejemplo. La verdad es que ese poema, como todo poema, tiene un trabajo compositivo, un artificio, pero sí que es cierto que sería uno de mis poemas que más beben de lo autobiográfico. Sí que son búsquedas que yo he hecho o Ujú, que he pensado hacer. Ahora, ¿cuál es el trabajo compositivo? Pues esas búsquedas que aparecen ahí igual son un 5% de lo que yo busco en Google, ¿no? claro. Y entonces hay un trabajo de selección, luego por supuesto está el orden y luego por supuesto está la enunciación, cómo uno expresa esas búsquedas. No necesariamente las he buscado con esa sintaxis y sí, había una voluntad de construir un personaje a través de esos versos, Ujú, que es un personaje que en realidad, bueno, la verdad es que sí que se parece un poco a mí, pero pues que no soy yo. ujú. Sí, sí, pero transmite una esencia, ¿no? Sí. De quién está detrás, o por lo menos es lo que yo percibo, ¿no?, al leerlo, y es súper original, la verdad es que me pareció genial. Y también tiene un sabor histórico. Sí que me ceñí a búsquedas que yo hice en torno a esos días, o que pensé en hacer en torno a esos días, un poco cuáles eran mis obsesiones esos días, ¿no? Ujú. Que además coincidían con mi cumpleaños y con la crisis de los 35. Muero por conocerlo, saber que pierda. Ahora puede ser que te lleves una sorpresa, porque Berta ha estudiado a fondo un subgénero de la poesía que raramente se trata con cierta profundidad, y ya no digamos a nivel académico. De hecho, incluso hizo una antología. Estamos hablando, agárrate bien, de la poesía cursi. Pero antes que nada, Berta, por favor, defínenos qué es la poesía cursi. A ver, eso es un gran debate. Juan P. Sánchez y yo armamos esta antología de poesía cursi, aunque en la introducción proponemos el concepto de neocursi, que vendría a ser poesía cursi que sabe que es cursi y que juega más o menos deliberadamente con lo cursi y que acepta y rechaza lo cursi. Ahora, ¿qué es lo cursi? Pues tiene que ver con un tipo de sentimentalidad exacerbada que puede derivar en el lugar común e incluso en la aceptación acrítica del statu quo, por un lado, y por otro, con una estética sumamente trillada, pues que bebe desde el modernismo hasta la actualidad, la poesía del Twitter, del Instagram, etcétera. Entonces, la poesía que nos ha interesado a nosotros, pues juega con toda esta constelación de herencias, ¿no? Y no lo hace de una manera unívoca, sino que, como decía, acepta y rechaza y propone y reinventa. Eso en cuanto a la antología que hemos hecho Juan P. Sánchez y yo. Luego, en mi tesis doctoral me ocupé ampliamente de muchos poetas neocursis, tales como Juan Luis García Román o sobre todo Fernanda Laguna y Belleza y Felicidad y otras poetas argentinas. Y luego además me he dado cuenta de que este interés tiene que ver también con conversaciones con mi amigo Unai Velasco, que desde que nos hicimos amigos, hace un montón de años ya, pues ahora, yo qué sé, 10 11 12 años, me empezó a decir y me empezó a dar la vara con que yo era cursi. Entonces, claro,
todo parte un poco de la confrontación amistosa de mi amigo Unai Velasco y que me dijera que era cursi y yo plantearme, ¿por qué dice que soy cursi? ¿Qué significa cursi? Mm. ¿Hay cursilería en mi poesía? Etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo es una pregunta que nace pues, de mi propia experiencia, pero que de mi propia experiencia escritural, quiero decir, pero que con los años se ha ido ampliando y que me ha llevado a estudiar a muchos otros poetas que se pueden entender como cursis Ujú. o neocursis. ¿Y te identificas al final o no? No del todo, la verdad. No del todo, sobre todo porque va evolucionando, ¿no? Es verdad que algunos libros míos encajarían mucho más en esa etiqueta, la de los neocursi, y muchos otros no. Mm, Entonces, claro, no tiene una respuesta fácil. Ujú. Lo que sí que te puedo decir es que a día de hoy, año 2024, como lectora y no como escritora, ya estoy cansada de la estética cursi e incluso de la neocursi. Pero eso tiene que ver con el atracón de lecturas neocursis que llevo en los últimos años. Claro, claro. Ujú. Estoy esperando a que alguien renueve el género. Bueno, yo creo que ya hay gente renovándolo de una manera muy linda, pero que son pocos, ¿no? Por eso estoy un poco simplificando. Ujú. Pero hay poetas como Juan P. Sánchez o Andrea Bello que me parece que encajarían en cierta manera en lo neocursi y que sé que sí que me fascinan. Es una mierda. Berta también se reconoce fascinada por el pasado, incluso a escala prehistórica, y su vínculo con el presente. Para ella, la lengua, las palabras, tienen el poder de construir puentes en el tiempo, sin ir más lejos entre el presente de Berta y el de sus abuelos, que a veces aflora en su poesía a través del lenguaje. Cuando usas palabras así de la época de tus abuelos, ¿es porque te salen, porque las tienes tú ya incorporadas, o deliberadamente las buscas como una manera de reconectar, ¿no?, entre diferentes generaciones? Creo que son las dos cosas a la vez. Es verdad que desde pequeña me llamaba la atención la manera de hablar de mis yayos, Ujú. porque, claro, había una diferencia generacional y también una diferencia de clase. Ellos eran personas muy humildes, con poca o nula educación formal, quiero decir, que vivían en una aldeíta manchega, aunque luego emigraron a la ciudad. Y claro, uno pensaría, ellos son el pasado, hablan desde el pasado, ¿no? Y eso es falso. Ellos vivían en el presente tal y como yo vivía en el presente, ¿no? En nuestros presentes se juntaban distintas maneras de vivir y de encarnar el castellano. Y bueno, partiendo de ahí, partiendo de esa conciencia de que era diferente como ellos hablaban y lo mucho que me gustaba, porque me encandilaba, pues con los años también esos castellanos se van mezclando, son castellanos porosos y yo también incorporo esas palabras, ¿no? Ujú. Pero como tú decías, también hay un afán deliberado de reconectar, sobre todo ahora que se han muerto, aunque en realidad no pienso que estén muertos de todo, ¿no? Mm. Mm, Ahora, cuando utilizo sus palabras, pues es todavía más poderoso, porque sí que es una manera de presentificarlos y de insistir en que no están muertos y en que nunca morirán. Ujú. Pero en realidad ahí está la raíz de todo, ¿no? Yo creo que en mis yayos, en mi amor por ellos, está mi interés o mi obsesión por la España de la posguerra, por ejemplo, o por la guerra civil en general, por el franquismo en general. Ujú. em, y luego también mi fascinación por estudiar el lenguaje y querer el lenguaje desde ahí, desde la conciencia histórica, desde la conciencia de que son capas y capas y capas de herencias. También me gusta mucho la etimología, también me gusta mucho aprender idiomas, Ujú. me gustan en general las lenguas romances, me gusta cuando son parecidas pero no del todo idénticas, me gusta cuando se confunden, me gusta investigar esos momentos en los que las lenguas, entre comillas, nacen y van diferenciándose como tal, ¿no? Ujú. Esos momentos de descomposición del latín y mezcla con sus sustratos, todo eso
pues me gusta mucho. Es fascinante y a mí me llama la atención también. Yo tengo un hijo de 4 años y él siempre me está preguntando, pero ¿por qué sol, no? Por ejemplo, o ¿por qué casa? Y le dices, bueno, y intentas ahí de alguna manera zafar, pero claro, pero él llega siempre al punto de, vale, pero ¿quién dijo que se llamaba sol? ¿No? A él le interesa Sí. eso, ¿no? Wow, Que digo que eso es una conexión que puedes estudiar toda tu vida, ¿no? totalmente, por supuesto, no acaba. Yo ahora estoy metida en una investigación sobre eso y lo llamo así, investigación, porque es una búsqueda que implica pues estudio, no solamente invención, y como dices, nunca acaba. Y tu hijo es un poeta porque es la gran pregunta, que quizás no tiene respuesta, ¿eh? Pero que es la pregunta que más nos afecta, nos cautiva, nos inquieta, nos hace soñar, ¿no? ¿Cómo nacieron las palabras? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el enganche entre la palabra y la cosa? Sí. ¿Cómo han ido modificándose esas maneras de nombrar y de conceptuar? ¿Cómo todo se contamina y se extrapola y hay pálages, ¿no? También desde pequeña me obsesionaban, antes de todo esto que te he contado, ya me obsesionaban los nombres propios y hacía listas de nombres que me gustaban y buscaba sus orígenes etimológicos y me fascinaba porque, claro, los humanos nos damos nombres, pero que son nombres que en general tienen que ver con lo no humano, ¿no? Como que nos damos nombres de sentimientos, soledad, angustias, dolores, o nos damos nombres de elementos de la naturaleza, margarita, etcétera, o cualidades, ¿no? Por ejemplo, Berta significa brillante, que viene de brillo, ¿no? Qué bonito, o sea, a mí no me gusta mi nombre, pero sí que me gusta lo que significa. Es Que bonito. alguien se llame Brillo, destello, qué bonito. Sí, sí, eso es. A mí siempre o sea, mi nombre que viene de Marte y de la guerra y tal, Sí. siempre me pareció que no me pega, ¿no? Pero Martín es un nombre precioso, me encanta. Igual que hice en el episodio anterior, voy a volver a referirme a la conversación que mantuvimos con María Sevilla Paris porque un aspecto que conecta a María con Berta es la sensibilidad hacia el mundo animal. Si te interesa, en Cuadernos Hispanoamericanos tienes un artículo de Berta con algunas reflexiones interesantísimas sobre este tema. En nuestra web versoyreverso.com te dejamos el link. Me gustaría saber un poco más tu relación con los animalismos y la intersección entre esto de biología evolutiva y humanidades, pero igual es un tema muy largo, ¿eh? Sí, es un tema muy largo, pero bueno, ahora mismo es el que más me interesa junto al de las investigaciones estas lingüísticas. Y bueno, ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre eso y claro, la verdad es que no sé por dónde empezar. Sí que tengo una sensibilidad política animalista, me interesan los derechos animales. Soy vegetariana barra vegana, la verdad es que ahora mismo no sé lo que soy. Era vegana y ahora estoy un poco en crisis. Estamos igual. Y claro, para mí la investigación filosófico-política sobre los derechos animales pues va de la mano de saber más del conocimiento biológico y zoológico y también antropológico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas preguntas que me estoy planteando sobre otras inteligencias, sobre la coevolución, sobre cómo eso lleva o no a la asunción de responsabilidades de la vida en común, en fin, un montón de cosas. Y en eso estoy ahora mismo. Muy interesante. Entonces, ¿estás escribiendo sobre esto? Sí. Qué guay. Pues ya lo leeremos en cuanto salga. ¿Qué otros proyectos tienes de futuro? Con esos dos ya tengo bastante. Van a dar lugar a 2 libros distintos. Los 2 están escribiéndose ahora mismo, pero aún me queda mucho. Y más allá de eso, pues nada, seguir leyendo, seguir aprendiendo. Con un poema hemos empezado y con un poema vamos a cerrar.
Este es de los que Berta compuso en voz alta pensando en el recitado, así que vamos a escucharla en acción. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, pa' que mi boquilla rece, pa' que se despierte el brazo del santito y me peine los cabellos pa' bajarme de los cerros de mis penas y me vengue. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, pa' que mi boquilla rece, pa' que su diente le pida a la virgencita de las ratoncelas un salto de gata, una torre pa' tirarme, los cabellos pa' bajarme y por ellos deslizarme como niebla y relente. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, 13 maravedíes, 13 gatitos, 13 preguntas pa' que mi boquilla rece. Y por la girola veo que se mece el deambuleo de mi ronroneo y veo que mi boquilla crece, pa' que se despierte una fe y su crisis y me peine, pa' que se despierte una fe y su crisis y me lleve de la mano a un sangrando del santito y me peine. Los cabellos pa' bajarme, los cabellos pa' bajarme, no sé a dónde y me vengue. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, pa' que mi boquilla rece un blues, pa' que se despierte el tú de la sangre de mi hambre y me peine. Un salto de gata, una ratocela pa' mi alma, una torre pa' tirar por ahí mis cabelluelos y bajarme y deslizarme en los colores de ellos, blues como niebla y relente y que me vengue. Ya sin aire, no sé a dónde, que no lo sé, pero que me vengue. El blues sabrá, Dios proveerá, niebla o quizás. El blues sabrá, Dios volverá, pa' que mi boquilla rece su rocío de una noche y que un día un siglo hoy me encuentre. Dios volverá, pa' que mi boquilla rece. Berta García Faet, un torrente de material repleto de sorpresas y momentos brillantes como su nombre. Si no conoces su obra, te animo a que busques, trastees y descubras. Y vete preparando para salir, porque en el episodio que viene nos meteremos hasta la cocina en una sesión de Poetry Slam. Nos vamos a divertir.